Profesor, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que ya estamos ahora sí todos. Entonces vamos a comenzar. ¿Listo? Hoy vamos a tomar el tema de Romanos y vamos a darle como ya final para entrar a las otras cartas. Romanos, recuerden ustedes, digamos que es de las cartas más largas y teológicas que vamos a encontrar, por eso hay que dedicarle un poco más de tiempo. Entonces, permítame, voy a cerrar la puerta porque como salieron a descanso, pues hay ruido aquí afuera. Regáleme un segundo, por favor. Listo. Sí, mejoró un poco. Entonces, vamos a empezar en esta noche para poder, digamos, dar tiempo, como les decía, a todo lo que tiene que ver con Romanos. Un segundo, voy a esperar a que ustedes puedan ver la diapositiva. Creo que ya la pueden ver, ¿cierto, muchachos? Listo. Entonces vamos a trabajar esta noche la carta a los romanos. La semana pasada, recuerden, estábamos trabajando un poco el tema precisamente de cómo se debería leer las cartas, la estructura, vimos algo del contexto histórico, del contexto literario. Entonces ya hoy vamos a entrar propiamente al tema de precisamente Romanos. Entonces vamos a hablar de generalidades, esto es una introducción. Dice, Pablo escribió 13 cartas de las 21 puestas en el Nuevo Testamento, lo nombramos la vez pasada, proporcionan un conocimiento de la fe de las iglesias en sus primeros años de existencia, ¿cierto? Entonces veíamos también la semana pasada que las cartas fueron como eso que se necesitó para poderle dar fuerza, teología, ánimo, de todo, para poder sostener las iglesias. Esta carta a los romanos tiene una declaración racional y estructural del evangelio. Ya vamos a ver por qué hacemos esta introducción. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar es en el contexto histórico y vamos a ver entonces que la evidencia de inicios de la iglesia en Roma nos habla precisamente porque veíamos visitantes romanos. Vamos a ver estos textos. Les voy a pedir que me colaboren en esta noche buscando los textos para que sea un poquito más rápido y para que podamos dar evidencia a lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, alguien, por favor, regáleme Hechos capítulo 2, versículo 10 y léalo para sus compañeros y para que podamos ver la evidencia. Sí, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 10. ¿Alguno ya lo tiene? Sí, profe. Dice así, buenas noches. Hola, Sarita. De Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Exacto. Entonces, lo que vamos a ver es que lo que nos hace dar evidencia de que existía una iglesia en Roma es que había visitantes de Roma a otras iglesias que se estaban estableciendo después del siglo I después de Cristo, ¿cierto? Nos da evidencia porque había un camino por la geografía bíblica entre Antioquía y Roma, y usted sabe que en Antioquía estaba establecida una de las iglesias también. Aquí digamos que algunos, y lo vamos a ver ahorita por historicidad, apuntan a Pedro o San Pedro, como se le llamó en el siglo I, ¿cierto? Que fue fundador de la iglesia en Roma, y ahorita vamos a ver otras evidencias internas. Entonces, Romanos 1:15, ayúdenme porfa, aunque esto no es una evidencia que nos diga que fue Pedro, ¿no? Pero, pues digamos que es parte del argumento de algunos que dicen que sí la fundó Pedro. Romanos 1:15, ¿qué dice? Romanos 1:15, ¿alguien lo tiene? Así que en Sí, cuanto a profe. mí, pronto estoy y anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esto no es un argumento, sin embargo, muchos se atreven a decir que
Pablo inicialmente no estaba en Roma, pero ya había una iglesia fundada, ¿sí? No, entonces muchos creen, digamos que por historicidad, por tradición, que quien fundó la iglesia de Roma fue Pedro, porque digamos que esta evidencia de Romanos 1:15 lo que nos está diciendo es que ya había un grupo que estaba formado y era el cual iba a visitar en un momento determinado, pues obviamente Pablo. ¿Listo? Dime, John Alexander. Profe, buenas noches. No, más bien, no significará más bien que Pablo ya ha ido a otras a otras ciudades a compartir el evangelio, pero ahora también quiere ir a Roma. Exacto, exacto. Es que eso es lo que estamos diciendo, mi querido John Alexander, que la evidencia nos habla que él en un momento determinado quiere ir a Roma, lo que significa que en Roma ya había un grupo. Ese es el argumento que algunos teólogos tienen. Estamos hablando simplemente de teorías porque es lo que te digo. Desafortunadamente, pues no hay una evidencia histórica que nos diga si efectivamente la fundó Pablo. Esto es un argumento que dice, no, Pablo no la pudo fundar porque ya estaba hecha, tuvo que haber sido Pedro, ¿sí? Porque acuérdate que Pedro es anterior a Pablo. Pero pues son evidencias, simplemente son, digamos que cosas que uno podría decir sí, no, pero la mayoría de teólogos en un momento determinado se han inclinado porque el fundador fue Pedro, ¿sí? Pero pues no es algo exacto. A eso es a lo que se refiere cuando leemos este texto, por ejemplo. Bueno, entonces, miembros, inicialmente obviamente judíos, debido a un túmulo entre judíos, se expulsaron los judíos de Roma alrededor del año 49 después de Cristo por edicto de Claudio, el emperador, ¿sí? Entonces recordemos ustedes y yo, que hubo un momento en que los judíos fueron expulsados de Roma precisamente por el crecimiento demográfico que ellos tuvieron y uno de los, digamos que, temores que tuvo Roma fue que llegara un momento en que los judíos pudieran tener una revuelta o pudieran tener, digamos, un momento en el que se levantaran contra Roma. Entonces, parte de lo que hizo en un momento determinado Claudio fue expulsarlos de Roma, ¿sí? Hechos 18:1-2, veamos la evidencia interna. Hechos 18:1-2, ¿qué dice? Dice, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Exacto, ahí está. Entonces recordemos que más o menos eso pasó históricamente sobre el año 49 después de Cristo, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. En época de Nerón, entre el 54 y 68, los cristianos ya eran numerosos. Tácito los describe como una gran multitud. Aquí ya estamos recorriendo a historiadores del siglo I de la historia de Roma, ¿no? Vivieron persecución con Tiberio, Claudia y Nerón. Ellos sí persiguieron a los cristianos porque lo que les decía los veía en un momento, bueno, y a los judíos como tal, porque los veía como una amenaza para, digamos que la organización de Roma. Entonces vamos a ver una iglesia en un momento determinado. Aquí, por ejemplo, vuelve y digamos que me encontré este pedazo. Dice, no fundada por Pablo. Según la tradición, Pedro evangelizó Roma en tiempos del emperador Claudio, entre el 41 y el 54, hacia el año más o menos 42. Vuelvo y le repito, estos son, digamos que evidencias que se han encontrado historiadores. A causa del edicto de Claudio, el que acabamos de leer, que expulsaba a los judíos de Roma, Pedro tuvo que abandonar la ciudad y por ende, pues la iglesia quedó, digamos que, eso son, digamos que especulaciones, quedó, digamos que a la merced, y es ahí cuando entra Pablo para que a través de sus cartas y de la manera que él estaba, digamos que en cierta manera pastoreando las iglesias, pues hubiera el interés de Pablo de ir a visitar una ciudad o una iglesia, un grupo de hermanos, un grupo de judíos creyentes, que quedaron abandonados a causa del edicto de Claudio, ¿sí? Entonces mire que no es tan descabellado pensarlo porque finalmente concuerdan, digamos que algunos datos históricos que hacen que se diga que efectivamente Pedro fue el fundador de la iglesia de Roma y que a partir del edicto de Claudio él fue uno de los que tuvo que salir y Pablo, recuerden ustedes, tenía ciudadanía romana, él sí podía ir a visitar a los hermanos. Ven más o menos por dónde va y por qué los historiadores se inclinan un poco hacia esta, digamos, es la teoría más aceptada dentro de la teología bíblica. Tema principal. El tema principal de la carta de Romanos
es la justificación que viene de Dios por gracia a pecadores culpables condenados a través únicamente de la fe en Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la carta de Romanos va a trabajar un término que se llama la justificación, ¿sí? Recuerden que la justificación, desde el ámbito teológico, ¿qué es la justificación? Hay varios términos que yo quiero que ustedes tengan en cuenta y me gustaría que ustedes me dieran exposición de ellos, no que ahí sea una exposición, sino que habláramos de ellos. Uno es justificación. Apúntenlos, por favor. Justificación. Propiciación. Redención. Reconciliación. ¿Listo? Entonces usted va a investigar un poco sobre ellos y en la próxima clase vamos a hablar de ellos. ¿Listo? Para que precisamente podamos aclarar algunos términos para entender parte de las cartas, porque ustedes van a ver que vamos a trabajar muchos esos términos: justificación, propiciación, redención. ¿Listo? Dime, Yolan Alexander. Profe, quería que me recordara el segundo. Justificación. Hola. Propiciación. Propiciación. Redención. Propiciación, sí, señor. Justificación. Gracias. Propiciación. Redención. ¿Listo? Son claves para que podamos entender las cartas, porque algunos empiezan a confundir, ¿sí? ¿Qué es justificación? ¿Qué es propiciación? ¿Qué es redención? ¿Sí? Eso es muy clave que nosotros sí lo tengamos en un momento determinado claro. ¿Listo? No me voy a detener ahí porque pues de todas maneras tenemos varias cosas que hacer y quiero que ustedes le peguen como una ojeadita del ámbito teológico. Entonces, el tema principal es la justificación que proviene de Dios por gracia a pecadores culpables condenados a través únicamente de la fe en Cristo. ¿Listo? Entonces, Romanos 1, 16, 17, ¿qué dice? Leámoslo rápido porque aquí vamos a utilizar varios textos. Romanos 1, 16, 17, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Exacto, entonces ustedes van a encontrar algo, gracias Dani, ustedes van a encontrar algo de la palabra mucho, sobre todo en la carta de Romanos, la palabra justo, justicia y justificación. Por eso es importante que entendamos qué es justificación desde la teología. ¿Listo? Entonces, por eso les pido por favor que estén atentos a los términos que les dejé. Una larga introducción, Romanos prácticamente capítulo 1, el versículo 1 al 15, no lo vamos a leer, nos va a hablar de una gran introducción a la carta que después miraremos por qué es importante que se haya tomado de esa manera. Es la carta más sistemática de Pablo, ¿sí? Yo me atrevería a decir que no solo la carta sistemática, sino teológica de Pablo, ¿sí? Se presenta como un ensayo teológico que más que como una carta, ¿sí? Recuerden, bueno, ahorita más adelante lo vamos a nombrar mejor. Y ya les voy a explicar también un poco por qué el carácter de ámbito teológico. Un fuerte énfasis sobre la doctrina cristiana. Definitivamente, si usted quiere encontrar teología, pero además de teología, quiere encontrar doctrina, obviamente Romanos va a ser muy importante, ¿sí? Y ya ahorita vuelvo y le explico por qué se vuelve así. Romanos en el Nuevo Testamento usa ampliamente citas del Antiguo Testamento. Lo vamos a encontrar sobre todo en Romanos 4, 5 y 9 en los capítulos. ¿Listo? Y vamos a encontrar en los temas principales un saludo final de la carta extenso. Entonces, vamos a ver en un momento determinado que se toma casi un capítulo para despedirse en el capítulo 16. ¿Listo? Esos son, digamos que generalidades que ustedes pues pueden conocer de la carta de Romanos. Siga, vamos a seguir. Entonces, espera que no me quiso cambiar. Se considera la más importante de las cartas de Pablo. ¿Listo? Esto ya lo habíamos nombrado. La más larga de todas, tiene 16 capítulos.
En ella se encuentra un profundo acercamiento al pensamiento del apóstol. ¿Sí? Vamos a encontrar en la carta de Romanos gran parte del pensamiento teológico de Pablo. Entonces, por eso aquí estamos diciendo que nos acercamos ampliamente al pensamiento general que tenía el apóstol Pablo, sobre todo en el ámbito teológico. ¿Listo? La más teológica de todas las cartas, ya lo habíamos nombrado, y es la síntesis del pensamiento paulino. O sea, usted en Romanos va a encontrar todo el desarrollo del pensamiento de Pablo, pero además va a encontrar la síntesis del pensamiento paulino para todas las otras iglesias y cartas. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga pendiente. La iglesia en Roma, entonces ya lo habíamos hablado, por el edicto, la iglesia comenzó a conformarse por fieles provenientes del paganismo, o sea, gentiles. Al morir Claudio en el año 54, muchos judíos cristianos regresaron a Roma. Y así se formó una iglesia compuesta por cristianos provenientes del paganismo y otros del judaísmo. ¿Por qué entonces, y aquí estamos dando respuesta a Romanos, es una carta teológica? Porque reúne dos tipos de creyentes. Los creyentes que pudieron quedarse en Roma, de pronto porque lograron una ciudadanía, y otros componentes sociales, y desarrollaron un judaísmo. Pero las que tuvieron que salir, o los creyentes que tuvieron que salir en un momento determinado, ellos tuvieron ciertas combinaciones con otras regiones a las cuales pudieron salir, y entonces viene un grupo de creyentes judíos o de judaísmo y un grupo de creyentes que viene de las ciudades paganas. Entonces, por eso es que Pablo va a hacer una carta teológica, porque imagínese ese sancocho. Unos, por ejemplo, los judíos, en un momento determinado, siguiendo prácticas y costumbres judías a pesar del cristianismo, pero otros practicando cristianismo con cierto paganismo, y entonces cuando los dos se encuentran dicen, oiga, yo soy cristiano, pero yo también. Te lo voy a dar un ejemplo. Usted le dice a un cristiano católico, yo soy cristiano evangélico, le dice, no, yo también soy cristiano, pero soy cristiano católico, ¿sí? Entonces, para esa, digamos que en cierta manera poder desarrollar esa pinta, lo que hace Pablo es, venga, les voy a decir cuáles serían los dogmas que a todos nos unen, ¿sí? Y entonces por eso vamos a hablar en un determinado que el evangelio, la carta mejor la carta de Romanos, va a ser una carta precisamente para este grupo de personas creyentes, pero que tienen unas confusiones teológicas muy fuertes. Entonces, por eso vamos a ver la iglesia, perdón, la carta de Romanos como una carta teológica. ¿Listo? La iglesia romana se halla en conflicto entre los cristianos provenientes del paganismo y los judío-cristianos, lo que hablamos hace un momento. Pablo se haya informado de la comunidad por hombres como Aquila. Veamos rápidamente. No, pero es que se nos va mucho tiempo. Entonces, Aquila, por ejemplo, le informaba a Pablo un poco acerca de esto. No, si vean, Hechos 18, 2 al 5. Hechos 18, 2 al 5. Ayúdenme, por favor. Hechos 18, 2 al 5. ¿Qué dice? Buenas para la clase. Y encontró, Sigue. señor profe, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Exacto. Entonces vamos a ver precisamente, digamos que en el contexto, cómo en un momento determinado la gente tenía unas confusiones muy fuertes por causa del retorno después del edicto, ¿sí? Entonces, y él tenía personas como Aquila que sí conocían de Roma,
y él muy seguramente le informaba cuál era toda la situación para poder abrir esos debates teológicos, ¿sí? Entonces, prácticamente podríamos decir que Romanos es una carta de un carácter teológico muy fuerte para precisamente dar claridad al creyente de cómo vivir en Cristo. ¿Listo? Mercedes, dime. ¿No? Bueno. Propósito. ¿Cuál fue entonces Ay, parte? profe, qué pena que tenía el micrófono cerrado, profe. Perdóname, como estoy viendo la diapositiva, no lo estoy viendo usted. Discúlpame, Ok. pero tranquila, dime, señora. Bueno, que estaba oyendo ahorita lo que estaba leyendo María José, que dice, que fue lo que dijo de que había, de que les predicaba a los romanos, perdón, sí, a los judíos, ¿cierto? Sí, a los judíos. Los judíos. Entonces, pero, no sé, y te hago esa pregunta, también el carácter segregacional que tenían los judíos en ese tiempo con respecto de los que tú estás diciendo que venían de la dispersión o los paganos, por ejemplo, entonces les hablaban a los judíos precisamente para decirles que la salvación no solamente era como ellos lo habían aprendido, sino Sí, que era una salvación, por decirlo de alguna forma, también para los gentiles. es que mira una cosa, es que ellos también eran judíos. Lo que pasa es que fueron judíos que tuvieron que escapar por el edicto del emperador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos también eran judíos, pero que habían mezclado el judaísmo con otro tipo de religiones por los lugares donde ellos estuvieron. Entonces, cuando tú ves que él dice que habla judíos, está hablando de manera general, porque finalmente los dos tenían el mismo conflicto. Esos judíos que venían desde la ley, que a pesar de haberse convertido, seguían teniendo conductas muy judías, muy judaizantes, a pesar de haber conocido a Cristo, pero este otro grupo de judíos que ya, a pesar de haber conocido a Cristo, algunos obviamente, se fueron a otros lugares, combinaron el cristianismo con otras cosas. Pues imagínate, se encuentran ellos dos, pues ese se volvió un zápero. Entonces, cuando nosotros vemos que él habla a judíos, está hablando a los dos grupos, no está haciendo, y de hecho es muy bonito porque él está tratando con romanos de mostrar que en Cristo hay una unidad, y lo vamos a ver, por ejemplo, en el desarrollo de Corintios, que vamos a hablar un poquito más adelante, el tema de Pablo, de hablar que a pesar de que usted es judío, griego, lo que sea, usted en Cristo es uno, ¿sí? Aquí no vale si usted es esto o esto, precisamente porque es que había unas divisiones muy fuertes, Mercedes, precisamente por la condición sociopolítica, la brecha social entre los mismos judíos era muy fuerte. Y Pablo va a intentar a través de sus cartas unir, sin importar si usted es judío, pagano, judío que se pudo quedar acá o judío que tuvo que salir, en Cristo son iguales. Entonces vas a ver esa intención mucho y de hecho deberíamos leerlo en esa clave teológica en las cartas de Pablo. Entonces por eso es mi querida Mercedes. Bueno, hablemos un poco del propósito. Entonces, Pablo deseaba expandir su predicación al occidente, deseaba contar con el apoyo de la iglesia de Roma, que bien podía convertirse para Pablo en una iglesia en occidente, para lo que era Antioquía, para el oriente, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que buscaba Pablo? O bueno, digamos que es parte de las pretensiones de Pablo. Así como Antioquía, que era una iglesia muy fuerte para el oriente, muy seguramente la intención de Pablo era que para el occidente Roma también fuera la iglesia fuerte, ¿sí? Realizar una exposición del evangelio que Pablo predicaba para presentarse a sí mismo a la iglesia de Roma antes de pasar hasta ellos buscando apoyo para sus misiones de occidente. Vamos a ver también entonces que el objetivo era preparar un camino para verlos como ya veíamos antes. Y algo que nos muestra Romanos 15, 24, 28 es que el destino final que quería Pablo era precisamente terminar su predicación en España. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo, sigamos. Lugar y fecha de composición, escrita al final del tercer viaje misionero, entre el 53 y 58. Pablo se encuentra en Corinto en invierno entre el 57 y 58.
a punto de partir para Jerusalén, de donde se esperaba ir a Roma y luego a España, lo que les decía. Y aquí, digamos, están los textos que respaldan lo que les estoy diciendo, que es importante que ustedes ya los puedan ver con calma. La carta es enviada con una diaconisa de la iglesia de Cencrea llamada Febe. Veámoslo rápidamente, Romanos 16:1, por favor. Romanos 16:1, ayúdenme, por favor. ¿Qué dice Romanos 16:1? Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces con ella era la que se envió precisamente la carta. ¿Listo? Entonces, esto es más o menos hablando de la fecha y composición. Entonces se nos habla que se hizo en el tercer viaje misionero. ¿Sí? Entonces voy a leerles como me encontré esta diapositiva bien bonita, perdón, esta fotico bien bonita. Dice, en su tercer viaje misionero, Pablo enfrentó muchas dificultades, pero ni el dinero, ni la magia, ni el paganismo, ni la política pudieron ni pueden detener el avance del evangelio. Cuando el mensaje está listo para entregar su vida por el nombre, cuando el mensajero está listo para entregar su vida por el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces vamos a ver más o menos el recorrido del tercer viaje misionero, que está desde Apolos, ¿cierto? Va a Éfeso, Macedonia, de Asón y Mileto, de Asón a Mileto, y de Cos a Tiro y Cesarea, ¿sí? Entonces, más o menos, esto es el recorrido que vamos a ver en su tercer viaje misionero. Y en medio de este tercer viaje misionero es que él construye la carta a los romanos. ¿Listo? Para que simplemente lo tengan como dato geográfico. Bueno, sigamos entonces. Destinatarios, ¿sí? A los creyentes que se congregaban en Roma, ya dijimos que era de las dos composiciones de judíos, los que se quedaron en Roma y los que vienen después del edicto. Particularmente a los cristianos gentiles en Roma, Pablo, apóstol de los gentiles, habla de la historia religiosa del mundo gentil, afirma que la salvación es también para los gentiles, no hay diferencia entre judío y gentil. ¿Por qué? Precisamente tiene que escribir de esa manera para que en un momento determinado los judíos acepten a aquellos que venían de la salida de Roma. ¿Sí? Entonces tiene que decirle, no, venga, ellos en Cristo también tienen una nueva esperanza. Por eso se habla que Pablo fue el que evangelizó o era un apóstol para los gentiles, a diferencia de Pedro, porque Pedro sí fue un apóstol dado a sus compatriotas judíos. Pero a diferencia de Pedro, Pablo veía la importancia, como les decía hace un momento, de trabajar y hacerle entender a los judíos que los gentiles también merecían salvación en Cristo. Ahora, tenemos que ver algo aquí interesante. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí interesante? Que digamos que mucha gente ha intentado dividir, ¿cierto? En un momento determinado la carta. Sin embargo, la mayoría concuerda en esta separación. Entonces, por ejemplo, saludos e introducción, más o menos en el capítulo 1, del 1 al 15. Ahí ya hay un tema específico en el capítulo 9, versículo 16-17, ¿cierto? Hay una tercera división que muchos hacen, que es hablar de la condenación y la necesidad de la justicia de Dios. ¿A quiénes? A gentiles injustos, a judíos injustos, a una humanidad injusta, ¿sí? Entonces, mire lo interesante que hace esta división, y es que vamos a ver en un momento determinado que esta condenación, ¿sí? Que definitivamente acarrea a todo el mundo, ¿sí? O sea, en el momento lo que nos dice esto es que no hay uno que sea justificado y que todos somos pecadores, ¿sí? Por eso, por ejemplo, ese texto que nosotros encontramos es que todos somos pecadores, ¿sí? Entonces, gentiles injustos, judíos injustos, humanidad injusta. O sea, aquí ninguno se salva. Otra división que tiene es la justificación, ¿sí? La provisión de la justicia de Dios. Por eso es importante que hablemos en la próxima clase sobre los términos que les doy. Entonces, habla de quién es la fuente de justicia, el ejemplo de la justicia, las bendiciones ahora de la justicia y la imputación de la justicia, o sea, el juicio que da
precisamente la justicia por causa del pecado del hombre. Entonces, por eso es importante este tema de la justificación. ¿Listo? Vamos a ver otro tema, que es precisamente la santificación, ¿sí? Esa es entonces la demostración de la justicia de Dios en el hombre. Vamos a ver otra división, que es la restauración, ¿sí? La recepción de Israel de la justicia de Dios. Vamos a ver otra visión, que es la aplicación, la conducta de la justicia de Dios, o sea, cómo yo a partir de ser creyente debo comportarme de lo que recibí en el Señor. Y vamos a ver una octava división, que es la conclusión, saludos y bendición. ¿Sí? Más o menos, esta es la manera en que la mayoría de teólogos separan la carta. Sin embargo, tenemos que ver algo acá, y es que algunos hablan precisamente y han tomado tesis de esta carta, separándola por tres, digamos que, temas importantes. El primero es la justificación, ¿sí? Por eso les decía que necesitamos conocer estos términos. Les dice, gentiles y judíos bajo la misma cólera de Dios, la justicia de Dios y la fe, la justificación por la fe ilustra por el caso de Abraham, ¿cierto? Entonces el tema de justificación en la carta de los romanos es muy fuerte, ¿sí? Lo otro es la salvación. Entonces vamos a ver que la justificación, ¿cierto? Va a determinar la salvación del hombre. Entonces vamos a ver la justificación, prenda de la salvación, liberación del pecado, Jesucristo de Adán, muertos por el pecado y vivos para Dios, liberación de la condenación de la ley y la vida del cristiano al impulso del Espíritu. Entonces, aquí es importante entender que un tema principal es la justificación y el segundo tema principal es la salvación, ¿sí? Pero encontramos uno, y es el ministerio de Israel. ¿Qué o a qué se refiere el ministerio de Israel? Y era lo que hablábamos cuando hablamos de elección, ¿se acuerdan? Usted es un privilegiado, Israel, al ser elegido por Dios, pero eso al mismo tiempo le da una responsabilidad con el resto del mundo, ¿sí? La palabra de Dios no se ha frustrado, al contrario, debe salir y crecer. La presente exclusión de Israel y la justicia de Dios, ¿sí? Entonces es lo que hablamos, o sea, ellos quieren ensimismarse, quedarse ellos, y entonces tiene que decir no, porque eso no se trata. Y por eso se habla tanto de la predicación del evangelio, la misericordia de Dios para los judíos y los gentiles y el himno de la glorificación a Dios. Entonces, vamos a ver que Pablo le da como esa tarea a los israelitas de decirle, venga, si usted es el pueblo escogido de Dios, entonces dedíquese precisamente a hacer eso, el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Dedíquese en un momento determinado real a entender que definitivamente usted, siendo pueblo de Dios, tiene la oportunidad de predicar y de anunciar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando la semana pasada nosotros alcanzamos a ver los videos de Romanos? Es que eso sí no me acuerdo. No los alcanzamos a ver, ¿cierto? Ok. Entonces, sí es importante que los veamos porque eso nos va a dar otra, digamos que fuerza del momento histórico de Romanos. ¿Listo? Entonces vamos a verlos, vamos a tomarnos unos minuticos para verlos. Pero yo no sé si todo queda claro hasta acá y el por qué en un momento determinado se escribió la carta de Romanos. ¿Sí? ¿Es claro? Profe, creo que sí vimos los videos. Es que a mí me parece que sí, ¿cierto que sí? Sí, creo que sí los vimos. Si no, igual les voy a dejar los links ahí colgados para que lo vean, para precisamente poder entrar en este tiempo a Corintios. ¿Listo? Entonces, no sé si haya preguntas sobre Romanos, no sé si quieran hacer alguna, digamos que, complemento a Romanos. Hoy están como callados, me tienen preocupado. Ustedes que son tan charlatanes. ¿Qué pasó? ¿Lo regañaron en la clase anterior que salieron achatados o qué? No, profe, es que nos dejó tarea y no sabemos a dónde enviarla.
Ese cambio tan El profe dijo abrupto. que iba a habilitar un link o algo así, o toca enviarlo al correo, en serio, profe, la tarea que nos dejó. Bueno, voy a compartirles un momentico la pantalla, esperen que abro el Cloud Campus. Y les explico de una vez porque ya nos quedan solo 15 días de semestre, les cuento. Esperen un segundo. Espérenme, lo abro y ya se los comparto. Bueno, les voy a compartir mi pantalla mientras tanto para que tengan en cuenta lo de los trabajos. Y tomamos esta entonces pausita mientras tanto. Listo, creo que ya pueden ver, ¿cierto? Entonces vamos a ir a clases, vamos a ir acá a en todas las clases que yo quedó que se me hicieron ustedes aquí. Entonces, claro. Entonces tenemos dos actividades que les va a dar la oportunidad obviamente de pasar su corte sin ningún problema. Entonces vamos a ver en las actividades de aprendizaje una actividad 1, ¿sí? Que esta fue la que precisamente Daniel me hablaba esta tarde, yo no lo recordaba. Yo ustedes aquí en los recursos de aprendizaje, mirenlo. ¿Se acuerdan que les había dejado esta lecturita de Hechos de los Apóstoles? Miren, aquí está. ¿Sí? De Verbo Divino. Esta es otra cartilla de Verbo Divino. Entonces yo les había dicho a ustedes en clases anteriores que la idea es que ustedes puedan hablarme del reporte de lectura a través de unas diapositivas, a través de, venga, miramos la actividad que aquí les había escrito. Si se realizaron unas diapositivas, cuadros o mapas conceptuales que evidencian el trabajo de lectura propuesto para el corte. Que alguien me preguntó que si tenían que hacer trabajo escrito, le dije no, la idea es que no hagan trabajo escrito para que no se enreden la vida, sino que hagan, digamos que un cuadro, unas diapositivas. Pero aquí está la actividad que les dejé en la clase anterior. Entonces dice, suba aquí el trabajo de la Biblia del lector, que fue la Biblia que les compartió Daniel en el PDF, propuesto en clase con las propuestas de división de los títulos y capítulos de las cartas del Nuevo Testamento que eligió. Pues aquí están las dos actividades, ¿listo? Que son las dos actividades evaluables para su semestre. Entonces ya están aquí. Profe, Dímelo. profe, ¿a que no tenemos examen? Obvio sí, ¿cómo así, María José? Ah. Extraña. Obvio sí. Recuerden ustedes que regularmente ustedes tienen dos actividades para que tengan más oportunidades y que no se fíe todo sobre el examen. Eso fue una directriz que recibimos desde los directores de teología y de administración. Es cualquier reclamo a ellos. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta las actividades, yo se las dejé largas, porque sé que ustedes tienen muchísimos trabajos y no quiero ser una carga, pero pues obviamente hay que cumplir con el penso. Pues para que lo tengan en cuenta, ¿listo? De hecho, hoy vamos a ver solo Romanos y Corintios para no llenarlos de tanta información, ¿listo? Entonces, por eso les digo, ¿quedaron preguntas sobre Romanos o nos quedó todo claro sobre Romanos? Igual, acuérdense que ustedes van a tener un semestre más adelante donde van a ver todas las cartas con detalles, minucias, etcétera. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Como Nuevo Testamento 1 es como la introducción a todo esto. Lo que estoy haciendo es hablándoles de las generalidades que ustedes deben tener en cuenta para el momento que ustedes ya estén, digamos que trabajando una a una las cartas. ¿Listo? Entonces, por eso yo no voy a profundizar mucho, pero sí les estoy dando los datos que necesitan para, obviamente, poder leer. Por eso, por ejemplo, la clase de hace 8 días fue importante porque estábamos viendo los géneros literarios y la estructura de cómo leer las cartas. Esa clase es súper importante, por eso Jamie te pido que en lo posible trata de verla, porque esa sí es importante. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta, Jamie. Buenas noches, profe. Hola, Sí, ya la pude ver, profe. Muchas gracias. ¿Cómo me veo? ¿Bien? Sí, sí. Y la actividad también. Muy interesante, por cierto, profe. Muy diferente. Diferente cómo se puede leer las cartas sin capítulos, sin versículos. Uy, es una experiencia muy bonita. Eso es lo interesante. John Alexander, señor. Profe, no pregunta, pero sí comentario con respecto de la carta a los romanos que
encontramos, digamos, del capítulo 9 al 11, una claridad que no encuentro en otras cartas con respecto a Israel, a la iglesia, ¿cierto? Como, bueno, Efesios también de pronto dice que de dos pueblos hizo uno, Gálatas, pero aquí muestra como ese plan de Dios, de que Israel es el escogido, pero ahora la iglesia es la que está ahorita, digamos, como llamándose pueblo de Dios, pero aún así Dios no ha desechado a Israel, o sea, no es como que Dios No. olvidó la promesa de ellos, sino que ellos están como ahí, como en espera mientras que se cumple sobre los gentiles, digamos, este tiempo de gracia, o así lo interpreto yo. No, y así Y es. el capítulo 9 al 11, del capítulo 9 al 11 nos habla con una claridad, wow, una claridad muy chévere, porque en las otras cartas no vemos eso con respecto del tema de Dios con Israel, el tema de Dios con la iglesia, y ahí sí lo hace una claridad muy buena, digamos, teológicamente hablando, para entender, digamos, el propósito de Dios, cómo Claro, Dios obra en su soberanía y sorprende al mundo. sí, Pero totalmente. Y el comentario muy pertinente, John Alexander. Yo creo que una persona que quiera estudiar teología debe leer la Carta de Romanos. ¿Sí? La Carta de Romanos es un compendio muy importante de cómo yo, a partir de Cristo, tengo una relación con Él, pero también cómo, por eso hablábamos al principio en las diapositivas, cómo debería ser el desarrollo del diario vivir del creyente. Entonces, sí es muy interesante. Pues obviamente para hacer teología hay que hablar de Romanos, sin duda alguna. De Romanos, y yo les insto a que lo estén leyendo frecuentemente, porque si ustedes que son grandes teólogos conocen Romanos, van a poder hacer realmente teología, ¿sí? De hecho, noten que Romanos desafortunadamente también hay que ver la cara amarga. Han nacido corrientes religiosas muy radicales y muy locas, ¿no? Entonces, Romanos ha desatado teológicamente unos rollos. Por ejemplo, algunos justifican que la salvación no se pierde a partir de Romanos, ¿sí? Y otros como arminianos, los arminianistas dijeron, no, Romanos nos dice que precisamente la salvación se pierde. Entonces, Romanos ha desarrollado una cantidad de posturas teológicas muy fuertes, ¿sí? Entonces, Romanos, si es necesario que como teólogo, bueno, ustedes como teólogos, desarrollen y conozcan la carta, se acerquen a ella, la lean, porque es que es chistoso, ¿no? Hay gente que estudia teología, pero nunca ha leído la Biblia ni siquiera una vez, pero está bien, o sea, y hay de todo. Se supone que un teólogo mínimo debería leer al menos una vez al año la Biblia, al menos, ¿sí? Entonces yo podría fácilmente preguntarle, bueno, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? No, yo no lo voy a avergonzar, olvídese. Pero usted mismo puede autorreflexionar y pensar y decir, Dios mío, yo voy a ser teólogo y no he leído la Biblia ni siquiera una vez, pues eso es para empezar a decir, no, venga, tengo que buscar un plan y tengo que mirar y obligatoriamente hay que pasar por Romanos, ¿sí? Entonces, obviamente Romanos sí era importante que le dedicáramos un tiempito, ¿listo? Vamos a tomarnos este recesito y nos vemos entonces 8:56 para mostrar los videos de Corintios, que va a ser la introducción pues para lo que vamos a exponer de Corintios, ¿listo? Entonces nos vemos en unos minuticos.
Bueno, muchachos, vamos a seguir. Yo sé que ya tuvieron su tiempito de descanso, entonces vamos a seguir. Voy a presentarles entonces el video para que podamos discutir algunas cosas que son interesantes y que digamos que la persona que hace esta serie de videos resalta unas cosas interesantes que quiero que hablemos en esta noche. Entonces voy a compartirles el video y vamos a arrancar. La primera carta de Pablo a los Corintios, escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí 1 año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18. Así que después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. Y estas 5 secciones principales corresponden a 5 problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas. De manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio. De manera que empecemos y veamos cómo lo hace. En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro, los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Así que la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús. Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello, y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. En los capítulos del 5 al 7, Pablo trata con un problema relacionado al sexo. Había varias personas acostándose con otros en la iglesia. Un hombre con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que trabajaban ahí. Y no solo eso, sino que había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien. Ellos decían, «Hey, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin», ¿cierto? Entonces no hay problema. Y Pablo dice que sí hay problema. Y con el Evangelio en la mano, les muestra qué tan equivocada está esa forma de pensar. Él les dice, recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual. Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Jesús. Pablo también les recuerda que así como Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo serán. Lo que esto significa es que si tu cuerpo está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, lo que haces con tu cuerpo sí importa. Importa mucho. Y tu cuerpo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Pablo está siendo muy claro. Ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. En los capítulos del 8 al 10, el problema es sobre la comida. Pero no solo acerca de preferencias sobre la comida, como por ejemplo, ¿te gustan o no te gustan ciertos alimentos? El problema era que los corintios estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y romanos. Y había una división entre los cristianos judíos y los no judíos sobre cómo responder a este problema.
Y una vez más, Pablo apela a algunas de las ideas centrales del Evangelio. Él dice que, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses. Así que, si estás en una situación en la que hay carne que ha sido dedicada a otros dioses y hay personas alrededor que podrían verte y concluir pensando, oh, mira a los cristianos, adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses, Pablo dice que si esa es la situación, no comas la carne. Tu lealtad es a Jesús. Deberías amar a esas personas más que a ti mismo y no confundirlos. Pero Pablo rápidamente complementa esta idea y dice, escuchen, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo ese animal. Y creemos que los ídolos del templo son solo pedazos de madera y de piedra. Así que, si no hay nadie alrededor tuyo que malinterprete tus acciones y tienes hambre, come. Como nueva persona en Cristo, eres libre de seguir tu conciencia en estas situaciones debatibles. ¿Qué hace que esté bien comer en una situación y no en la otra? El principio central es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará el bien de los demás. Y el amor de Dios está en el centro del Evangelio. Amor es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros. Así que Pablo dice que eso es lo que los cristianos deben hacer por otras personas. En los capítulos del 11 al 14, Pablo continúa y ahora lidia con los problemas en la reunión semanal de adoración. Había algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión, así que empezarían a hablar en lenguas desconocidas en voz alta. Había otras personas que empezaban a compartir una enseñanza o una palabra del Señor, y luego alguien se pondría de pie y los interrumpiría porque también querían compartir algo. Y todo era muy caótico. Se estaba distrayendo a las personas, especialmente a los visitantes, de escuchar el Evangelio. Especialmente a los visitantes. Así que en estos capítulos, Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para así ayudarles a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de forma unificada. De manera que desarrolla la genial metáfora sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas estas diferentes partes y cada parte cumple un rol único e importante. Así que empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas, todo para edificación de la iglesia. Esta es una frase clave en estos capítulos. Y Pablo concluye que lo más importante en una reunión debe ser un concepto central del Evangelio, el amor de Dios. El amor es la palabra clave en estos capítulos también. El amor llevará a cada persona en la reunión a cumplir su rol de servir y a buscar el bienestar de los otros. Así que Pablo aplica todo esto a los problemas de los corintios. Algunas personas piensan que el propósito de la reunión en la iglesia es tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo dice, escuchen, a mí me encantan las experiencias poderosas de oración, pero si distraen a otras personas o las espantan, yo debería detenerme porque me estoy amando más a mí mismo que a esas personas. La reunión centrada en Jesús debería ser ordenada para que todos puedan aprender, cantar, adorar y escuchar a Dios cuando les hable. El último problema que Pablo aborda es el asunto de la resurrección y de la esperanza futura para los seguidores de Jesús. Había algunas personas en la iglesia que estaban diciendo que la idea de la resurrección es ridícula y no es realmente importante para los cristianos. Y Pablo reacciona fuertemente acerca de esto. Él comienza diciendo que la resurrección es una parte indispensable del Evangelio. Creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesús vivo en un cuerpo físico después de haber sido ejecutado públicamente por los romanos. Si Jesús no se levantó de los muertos, dice Pablo, entonces su muerte fue insignificante. Todos estamos todavía perdidos en nuestros pecados y egoísmos, y deberíamos simplemente dejar de ser cristianos. Luego, Pablo muestra en detalle cómo la resurrección fue la victoria de Jesús sobre la muerte y la maldad, y cómo es una fuente de vida y poder para nosotros ahora en el presente, y cómo es una promesa de esperanza futura para todo el mundo. Es debido a la resurrección que tenemos una razón para unirnos alrededor de Jesús. Es la razón por la que tenemos una motivación para la integridad sexual. Es la fuente de poder para amar a otras personas más que a nosotros mismos. Y al final de todo, es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte.
Así que Pablo concluye, creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos, lo que significa que el Evangelio no es solo consejos morales o una receta para la espiritualidad privada. Es un anuncio acerca de Jesús, quien abre una realidad completamente nueva. Y de eso se trata Primera de Corintios, ver cada parte de la vida a través de los lentes del Evangelio. Listo. ¿Qué notan de pronto lo que ustedes han leído de nuevo comparado con el video frente a la primera carta de Corintios? Los escucho. Hoy no están charlatanes definitivamente. ¿Habían visto la carta desde esa composición, desde los temas principales de Corintios? Miren una cosa, y es, haga cuenta que usted establece una iglesia por 1 año y medio. Usted se va a hacer obra. Pero cuando usted se va, todo se desordena. Y entonces, haga cuenta que Primera de Corintios es como eso en un momento determinado que hace un pastor, una persona líder encargada de la iglesia y es, como yo no puedo ir, entonces voy a hablarle sobre cada uno específico filtrado en el Evangelio. Entonces, ¿qué hace Primera de Corintios? Y vamos a ver que es algo muy común de la carta. Expone una situación y esa situación que tiene la iglesia la filtra a través de lo que el Evangelio le dice, ¿sí? Entonces, por eso la primera carta a los Corintios es tan importante y me gusta mucho, por ejemplo, cómo el autor en un momento determinado, ¿cierto? Él puede hablar sobre los temas específicos que particularmente yo no lo había visto, digamos que en esos temas principales. ¿Recuerdan cuáles son los 5 temas principales? ¿Cuáles son? Divisiones, Sí, sexualidad, comida, la reunión y la resurrección. exacto. Entonces, por eso les digo que es como cuando alguien se sienta y empieza a hablar precisamente sobre cada uno de los problemas que estaba viendo la iglesia, los problemas generales. Ahora, cuando yo puedo ver que la intención del apóstol Pablo era en un momento determinado dar una respuesta a cada uno de los problemas filtrados a través del Evangelio, miren que hasta uno aprende a leer de manera diferente. Por ejemplo, cuando se habla de la comida, en un momento determinado, uno puede ver, así a grosso modo, cómo en un momento determinado le dice, vea, por amor a los hermanos débiles no se coma tal cosa. No porque no se la pueda comer, sino por amor a ellos no lo haga. ¿Sí? Y que cuando usted ya esté a solas en un momento determinado y usted quiera comerse de pronto un puñado de papas con arroz, pollo, carne, etcétera, hágalo. Porque de pronto es lo que pasa es que usted cuando se coma ese pollo, papa, arroz, demás, si alguien lo ve, eso puede ser un problema que van a decir, mire, es que ese señor tiene más comida, porque a él lo bendice Dios y a mí no, porque él sí come esto, yo no esto. Entonces él decía, para evitar un problema, porque acuérdese que uno de los problemas más grandes era la división, ¿sí? Precisamente entre judíos y no judíos, o entre judíos y gentiles. Entonces él dice, pues no lo haga, ¿sí? Pero hay una posición muy importante de Pablo y es en todo reconocer a Jesús, ¿sí? La obra de Jesús. Al parecer el impacto que Pablo tuvo en su conversión lo llevó a ser muy enfático al tema de ver todo a través del Evangelio y de Jesús, ¿sí? Entonces, en un momento determinado nosotros vamos a notar eso en la carta de primera de Corintios o la carta dirigida a la iglesia de Corinto. Y es muy importante verlo de esa manera porque de pronto uno a veces ve y lee de corrido Corintios y no se da cuenta que hay una serie de temas, que hay una serie de problemas, digamos que a nivel de la iglesia, que debería definitivamente sostenerse ahora.
filtrando un poco y yéndonos hacia la teología, porque acuérdense que ustedes son teólogos. Hoy se habla mucho de la teología, de la teología progresista. Y la teología progresista, una de las posturas que tiene es frente al sexo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la teología progresista? Por ejemplo, dice que como usted ya es libre en Cristo, entonces usted puede ser homosexual, perdóneme, y entonces en un momento determinado, entonces usted puede ser un cristiano homosexual porque es que Cristo usted lo amó, pagó un precio, y pues el mundo me está diciendo que yo lo debo aceptar, entonces parte de aceptar en el mundo es que yo sea un cristiano de carácter de tipo sexual desordenado, llámese que practique orgías, etcétera, etcétera. ¿Por qué le cuento eso? Porque note usted que el mismo problema tenía Corinto en su época, ¿sí? Y Pablo, ¿qué hace? Le dice, no, un momento, ¿sí? Está bien, Jesús dio un precio, pagó el rescate, pero lo que no está bien es que nosotros no respondamos con el cuerpo como la escritura me nombra. Y es muy radical con ese tema, ¿sí? Y por ejemplo, primera carta de Corintios podría ser una respuesta a un mundo que me quiere meter ideologías que no tienen nada que ver con el cristianismo. ¿Por qué? Porque en la primera carta de Corintios, entre el capítulo 5 y 7, se resuelve el mismo problema, ¿sí? Entonces, creo que definitivamente Corintios, en esta carta particular, puede ser respuesta a problemas que siguen pasando hoy. Piensen nomás en las divisiones. Ah, no, es que yo voy a la iglesia tal, yo voy con el pastor tal, es que ese pastor sí tiene unción, ese pastor no tiene unción, es que yo mejor me voy para la iglesia de Henry, porque es que la iglesia de Henry, ahí sí yo veo poder, en cambio la de John Alexander, no, ese pobre hombre no. Entonces uno se da cuenta que esos mismos problemas se están viviendo hoy. Por eso deberíamos conocer las cartas de Pablo. ¿Sí me hago entender? O sea, porque de nada vale saber todo esto y no traerlas a nuestro contexto. De nada valdría. ¿Listo? Entonces les pego una recomendadita, péguense una leidita también a Primera de Corintios. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. Todavía no vamos a ver el contexto histórico. Hasta ahora estamos viendo la generalidad de la carta. ¿Preguntas hasta aquí? Oiga, ustedes no quieren hablar hoy. Yo no sé qué voy a hacer, Santo Jesús Yo del cielo. levanté la mano para hablar y ya se me fue la idea. No sé. Bueno, veamos rápidamente el video de Y la llevo como segunda. media hora pidiendo la palabra. Yo pregunté en el chat. Qué mentira. ¿Ah? No, yo no lo vi. ¿En qué momento fue eso? Ay, que John quiere comer rellena. No, a mí lo que me llama... En el chat yo pregunté. ¿Ah? Don Alexander, no se está entendiendo. Si quieres, Robotina. organiza para poder responder. Entonces, mientras tanto, Daniel, señor. No, que digamos, a mí me parece que, no sé, algo que, digamos, leyendo las cartas y todas esas cosas, pienso que eh, desde la estructura de cómo se presentan las prédicas, se ha hecho mucho daño a los contenidos reales de las cartas, ¿sí? Porque realmente la forma en la que se ha enseñado en muchas iglesias a construir mensajes es simplemente saque de aquí, saque un versículo para que le dé fuerza a su argumento y eso ha permitido o ha llevado a que malinterpretemos muchas de las cosas que realmente cuando uno se sienta a mirarla juiciosamente, a reflexionar el texto bíblico, tienen un orden, ¿sí? Por lo menos un ejemplo. Hace mucho tiempo he escuchado a muchos la excusa de todos los cristianos en cuanto al crecimiento de su iglesia o de su ministerio. Es que fulano regó, fulano no sé qué, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, cuando alguien quiere como excusarse en cuanto a muchas cosas, dice, no, pues es que al fin y al cabo el Señor dará el crecimiento y cada uno hará su función y su labor. Pero cuando, digamos, lo he entendido así,
cuando uno mira, hay una función que cada uno de nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Está bien que a mí me tocó regar, o tal vez a mí me tocó plantar, pero la pregunta es, ¿lo estoy haciendo bien? De tal forma que al entregarle al otro que va a venir después de mí, él podrá hacer la otra parte que tiene que hacer y que Dios va a traer para que él haga. ¿O será que yo, dentro del pensamiento que Pablo plantea del cuerpo, no estoy haciendo bien la labor que me toca hacer? Por ende, el que venga después de mí le va a tocar seguir haciendo esa labor y no va a poder desarrollar lo que él tiene que hacer. Entonces, por lo menos de solo esa expresión y de pronto uno sentarse a reflexionar, puede encontrar, digamos, respuestas a muchas cosas que en la formación y el desarrollo del crecimiento se puede dar para una iglesia. A mí me parece que de todas las cartas que se escriben, la que deberíamos como iglesia no solo leer, sino tener la oportunidad de que todo el liderazgo de nuestras iglesias y todas las personas estudiara por lo menos anualmente, tiene que ver con esta, porque es lo que vivimos constantemente. Estamos en la misma iglesia, pero estamos divididos cada uno con su propia forma de hacer las cosas. Tenemos siempre unas discrepancias grandes sobre temas que tienen que ver con la vida moral y la vida sexual de las personas. Tenemos discrepancias también que tienen que ver con temas como lo que plantea John de la comida, aún yendo un poco más allá sobre cómo debe desarrollarse un servicio, ¿sí? Cómo debe, cuál es la forma de pronto de poder llevar a cabo los servicios aún en nuestras iglesias, que siendo realmente objetivos, muchas veces nuestras iglesias hay mucha gente que va una vez y no vuelve y el problema está por la estructura que nosotros tenemos del servicio. Sí, hace unos días hicimos una actividad. Unas personas que asistieron eran católicas y dijeron, no, yo no voy a volver a esa iglesia. ¿Por qué? Porque esas predicas tan largas, esas vainas tan demoradas, ¿para qué? Si en la iglesia católica dura 30 minutos. Sí, entonces, entonces a veces uno piensa que esos detalles no son funcionales. Y otra cosa que me parece interesante desde la forma en la que lo plantea es, es lo importante que es en la vida cristiana no pensar en mi beneficio, sino en el del prójimo, en el otro. Sí, que eso es, aunque en las otras cartas hace cierto énfasis en cosas, pero en esta se nota mucho eso. Por lo menos a lo que John preguntaba de, bueno, ¿puedo comer rellena? No lo hago, pues digamos, o refajo, o aún tomar cerveza, o tomar vinos o cosas, llevarlo al punto de piense en el escenario, en el momento y en el lugar donde usted está para poder de pronto desarrollar ciertas actividades, partiendo de la premisa de que si oramos al Señor, pues todo ha quedado santificado, que puedo y que no puedo hacer. Y eso nos pone en un punto de responsabilidad, porque es ahí donde yo veo muy aplicable lo del libre albedrío. Sí, podemos hacer, pero también ahí le suma algo. No solo usted puede hacer lo que usted crea que puede hacerlo, sino también hay una afectación desde que usted es cristiano. La afectación que usted puede causar a muchas personas es una concepción que a veces nosotros no tenemos. ¿Sí? Si nosotros como cristianos pensáramos la afectación que puede hacer lo que yo hago ahora en la vida cristiana, las decisiones ya no serían tan individualistas, sino se podían tomar en un plano más abierto, pensando en que, ¿por qué no fumo? Pues porque puedo, no solo porque me hace mal a mí, sino el testimonio hacia otras personas, cómo va a quedar, y más el testimonio hacia otras personas, el testimonio de vida, de mostrar a un Jesús que es vivo y no simplemente que es para usarse en un escenario simplemente como el de la iglesia, sino aún fuera de ella. Pertinente, creo que eso resume mucho el tema de la primera carta a los Corintios. Yo también considero y pienso lo mismo, tal cual Pablo.
desafortunadamente nosotros estamos viendo temas y cosas actuales que están resueltas en la Biblia. Lo digo porque hace poco tuve en otro grupo de pastores, solo exclusivo de pastores, y un pastor, cuando estábamos hablando de la teología liberal, que le estaba enseñando un poco sobre ese desarrollo de la teología, él me decía, nosotros deberíamos sentarnos y replantear lo del tema sexual. Y dije, ¿por qué? Porque estábamos hablando un poco del tema de pro aborto, pro vida, etcétera. Él dice, pero por ejemplo, cuando un ministro le violan a una hija y la hija queda embarazada, la iglesia no puede cambiar su manera de pensar. Y lo dice un pastor, ¿sí? Entonces yo decía, eso hace parte precisamente de la teología progresista, cambiar los principios. Y me acordaba, por ejemplo, lo que dice precisamente el 1 Corintios frente a la vida sexual de las personas, cuando las personas siendo creyentes seguían yendo a los templos griegos a acostarse con las prostitutas sagradas. Y entonces Pablo tuvo que decirle, no. Entonces yo le decía a él, en un momento determinado, los principios y valores no son negociables. El mundo puede cambiar, pero la Biblia no. Pero ¿por qué podemos muchas veces permitir pensamientos como esos cuando desconocemos lo que la Biblia dice? Y yo le decía, pastor, si usted lee el Nuevo Corintios, usted se da cuenta que Pablo fue radical, ¿sí? Y algo que caracteriza a Pablo es la radicalidad en medio de muchas circunstancias que hay en el ambiente, en el contexto sociocultural. Entonces yo sí considero, y en eso totalmente de acuerdo, Dani, y por eso les decía hace un momento, que importante es volver a leer las cartas, a mirar qué me dicen, a separarlas por temas. Solo esta carta daría para, en un momento determinado, obviamente sin desconocer Romanos, porque hablamos que eran las más importantes, pero organizar esta carta por temas me daría otra vez la oportunidad de formar el principio y la dogmática de mi iglesia, ¿sí? ¿En qué creo? Por ejemplo, hablando de Cruzada Cristiana, el libro de Por una senda firme es muy chévere porque le dice, mire, la Biblia dice esto, la Cruzada cree esto, y esto es lo que defendemos. Y eso me parece interesante, que hay cosas, por ejemplo, la pregunta de John Alexander, ¿cómo relleno o no? Pues, por ejemplo, temas como Por una senda firme me dice, esta es la posición de una misión, ¿sí? Pasa obviamente en la escritura. Entonces, pues bueno, eso es importante. Mi motivación más grande es vuelvan a tomar la Biblia y vuelvan a tomar el tema de la lectura de las cartas. Esa es mi motivación más grande para ustedes en esta noche, ¿listo? Son las 9:27, ya no empezamos a ver el segundo video, lo dejamos para la próxima con el contexto histórico de primera carta de Corintios. Señor. Es que John está que se habla. Ah, bueno, John, 2 minutos. No, es que no se oye, me dicen que no se oye. Ahora sí se oye, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ¿Será ya que no Daniel habla. puede repetir todo lo que dijo, ves que no escuche? No, mentiras, profe. Gracias por la clase. Ya te envío el Ahí video, tenemos tranquilo. otro teólogo en potencia ahí, el hermano. Bueno, entonces, por Venga, ¿y favor. qué pasa con lo de la rellena? Que está haciendo una pregunta sobre eso. Que si come relleno o no. Ah, no, que Daniel verá si me autoriza, no, pero yo desde que el problema es que me la como sin ají, cuando no le echo ají, no, hombre, eso es como pecado, de resto sí. Bueno, por favor descansen, empiecen a trabajar para que no se cuelguen en trabajos. Y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. ¿Listo? Dios los bendiga, descansen. Gracias, Juiciosos. profe. Que la próxima hablen más. Chao. Gracias.